Pues muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta conferencia de este ciclo formativo Retos, Innovación y Transformación, la nueva realidad de la educación media superior. Nuestra cuarta conferencia es Diversidad Sexual en el Aula, que será impartida por nuestra querida maestra Olga Hernández Ávila. Bueno, pues continuamos con la presentación. Ahora quiero introducir a nuestra ponente magistral del día de hoy, que es la maestra Olga Hernández Ávila. Me voy a permitir leer un pedacito de su larga trayectoria en temas pues de derechos humanos, defensoría y demás. La maestra Olga Hernández Ávila es originaria de San Luis Potosí. Es licenciada en Derecho Internacional por la Universidad del Valle de San Luis Potosí. Cuenta con estudios en filosofía, teología, derechos humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad Diego Portales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas AC, que hoy es el Colegio de San Luis. Adicionalmente, ella es defensora y educadora de derechos humanos desde 1994, año desde el cual ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en materia de defensa y promoción de derechos humanos. En la misión jesuita del estado de Chiapas, obtuvo el reconocimiento Tata Vasco, otorgado por el sistema Ibero y TESO, y en el Movimiento Ciudadano por la Democracia, MCD, destacando por su participación en el acompañamiento de desplazados internos por la Guerra de Chiapas, así como su participación por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, acompañando a varias organizaciones indígenas. También ha sido secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, directora de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, investigadora en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, y actualmente es directora de Centro de Derechos Humanos Caruna AC. Adicionalmente, bueno, tenemos el privilegio de contar con ella desde 2015 como colaboradora en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Dirección de Educación Continua, en el diseño metodológico y de contenido y en la coordinación e impartición de diplomados de derechos humanos para la DEC. Bienvenida, querida Olga. Te cedo el uso de la palabra. Todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, querida Hilda. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por la invitación a estar esta tarde con todos, todas y todos ustedes. Me da muchísimo orgullo y honor poder compartir con ustedes un tema tan relevante hoy en día como es la diversidad, no solo en el aula, sino en la vida contemporánea de todos y todas. Voy a compartir con ustedes un video muy breve, son 4 minutitos, pero nos habla pues de la experiencia que ha tenido la reivindicación por los derechos humanos en la historia de la humanidad. Muchas gracias, querida Soraima, y vemos el video y regresamos en un ratito para compartir con ustedes. Gracias. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales.
El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Muchísimas gracias, querida Sor. Me voy a permitir compartir mi pantalla y iniciamos después de ver este video donde me gusta mucho porque en muy poquitos minutos nos pone sobre la mesa la historia de la humanidad, la historia de hombres y mujeres que fueron conquistando y reivindicando sus derechos humanos. Como pudimos ver, la libertad fue uno de los derechos que trasciende desde la antigüedad y que hoy no terminamos todavía de conquistar. Es decir, esta libertad que tiene que ver con la dignidad inherente de la persona humana. Pero, ¿qué quiere decir justamente esta dignidad a la que hace alusión siempre cuando hablamos de los derechos humanos y esta aproximación filosófica de los derechos humanos? Pues, ¿qué quiere decir esta dignidad inherente y por qué hoy es tan importante el tema del reconocimiento y el respeto de esta dignidad de las personas? Bueno, pues la etimología latina de digno nos remite a muchas y variadas significados que tiene que ver que conviene, que merece, que implica una posición de prestigio, de cosa, que tiene que ver con el mérito, el prestigio, el alto rango, con la dignidad. En la historia moderna de los derechos humanos, es decir, cuando surge la Primera Guerra Mundial y en el primer intento de la comunidad internacional por formar la Sociedad de las Naciones, empieza a aparecer el tema de la dignidad inherente de la persona humana, empieza a hablarse sobre el tema de la libertad y la prohibición de la esclavitud, el primer tratado internacional en esta etapa moderna, después de la firma del Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, pues está relacionado justamente con esta libertad de tránsito, con esta libertad de elección que tenemos las personas en el mundo. Se vino después la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra que está sustentada justamente en la discriminación
Y entonces, con mucho mayor ímpetu, este segundo intento de la comunidad internacional por organizarnos y por poner el tema de la persona humana sobre el resto de los significados que pudiera tener esta Segunda Guerra Mundial, pues justamente con la Carta de San Francisco, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas y unos poquitos años después con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, le damos entonces esta nueva definición que es la dignidad es pues que se reconozca y se respete lo que las personas somos, es decir, este derecho que tenemos no solo a nuestra propia identidad, a construir nuestra propia identidad, sino a este nuevo derecho que hoy el sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana han puesto sobre la mesa y que es el derecho a decidir mi proyecto de vida. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero construir esta persona que soy? Entonces, la dignidad está íntimamente relacionada a la libertad que podemos tener. Perdón, me pidió aquí que apachurrar un botoncito y me botó un poquito de la pantalla completa. A esta dignidad inherente que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Alguna vez una mujer en el estado de Chiapas me decía, entonces, Olga, la dignidad inherente de la persona humana tiene que ver con ese primer suspiro cuando nacemos, esa primer manifestación de vida que tenemos las personas en el mundo, pues quizás sí, quizás es esa primera aspiración de oxígeno, en esa primera aspiración pueda estar justamente esta dignidad inherente de la persona humana. Entonces, el respeto por esta dignidad comienza justamente por el reconocimiento de su existencia, por el reconocimiento de su autonomía, de su individualidad y de ahí a que se le considere inviolable. Las personas entonces, a partir de esta historia moderna, decimos que el simple hecho de que estemos en el mundo y seamos personas nos hace justamente merecedoras de esta dignidad. Entonces, la dignidad podría ser, pues justamente este valor de la igualdad que hoy se le debe dar a la vida de todos y todas los y las seres humanos. Este primer tratado de la etapa moderna de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí vemos a Eleanor Roosevelt justamente con el día de la firma de esta declaración, es el tratado internacional que más estados han firmado, 193 estados hasta el momento, es decir, todos los estados miembros de Naciones Unidas hoy suscriben esta declaración que es justamente nuestra aspiración ética, dónde queremos llegar en el mundo, en este mundo moderno. Y justamente en su artículo 1 habla sobre la dignidad de las personas y dice todos los seres humanos, todas las personas, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y bueno, dotados como están de razón y conciencia y con esto ponemos fin a las viejas discusiones sobre quiénes sí éramos personas de razón y conciencia y quiénes no. Ponemos fin a esas discusiones absurdas de la antigüedad y el imperativo ético de los derechos humanos puestos sobre la mesa. Los derechos humanos no son sinalagmáticos, es decir, no obligan a un comportamiento, pero el imperativo ético dice, pues, comportarnos fraternalmente los unos con las otras y poder reconocer este valor, esta dignidad intrínseca en el ser humano y esta libertad con la que nacemos. ¿Cuál es el alcance entonces del derecho a la igualdad en el ámbito de los derechos humanos? Bueno, la Corte Interamericana, esta corte de este continente del cual México es parte, en donde tiene competencia la Corte Interamericana, lo ha señalado de esta manera y dice, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano, es inseparable de la dignidad esencial de la persona
Y frente a esto, es incompatible cualquier situación que considere superior a un determinado grupo, que conduzca a tratarlo con un privilegio o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier otra forma que discrimine, impida el goce efectivo de los derechos humanos. No es admisible, dice hoy la Corte Interamericana, crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Entonces, la Corte pone sobre la mesa que hoy es irracional, no hay forma de que podamos entender o justificar que grupos sean tratados con privilegio y que en caso contrario, grupos sociales sean tratados con hostilidad, que se le excluya o discrimine o no se le permita el goce efectivo de los derechos humanos, porque pues la noción de igualdad se desprende justamente de la naturaleza del género humano y de esta inseparable dignidad intrínseca. Entonces, el otro lado de la moneda, que es el derecho a la no discriminación, incluso en muchos de los tratados internacionales, en nuestro artículo 1 constitucional, lo vamos a encontrar como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, los dos lados de un derecho que es el derecho a la igualdad. El derecho a la no discriminación nos lo dice en los tratados internacionales. Este es el consenso internacional. ¿Qué quiere decir discriminar? Pues es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos: la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto. Entendemos entonces en la primera parte que la discriminación significa excluir o hacer distinciones o que un grupo social determinado pueda tener alguna restricción en el goce y el acceso efectivo a los derechos humanos. Entonces, cuando encontramos estas exclusiones, estas restricciones y que como resultado tiene que estas personas no puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos humanos o a las libertades fundamentales de las personas, estamos frente a un caso de discriminación. Esta discriminación, evidentemente, hoy prohibida por el artículo 1 constitucional, la única prohibición constitucional que tenemos todas las personas en este país, todas estas personas que de alguna forma estamos en este momento bajo la jurisdicción del Estado mexicano, pues tenemos como única prohibición, obviamente, aquellos que son considerados delitos, pero también en el artículo 1, en este artículo que abre nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, este libro que organiza al Estado mexicano, encontramos justamente en ese abrir la puerta, pues justamente la prohibición de la discriminación. Hoy no hay manera de entender, de justificar a una persona que restringe o excluye a otra persona del goce de los derechos humanos. Este derecho a la igualdad, además, pues tiene que ser una meta social. Hoy el ámbito jurídico de los derechos humanos, el ámbito social también de los derechos humanos, nos exige tener como meta social, pues que la sociedad aplique tratamientos diferenciados positivos. Es decir, hay históricamente brechas de desigualdad que obligan hoy a tratar a algunos de estos grupos sociales, pues de alguna forma que permitan entonces sí el acceso a los derechos humanos de forma igualitaria a quienes no sufren de discriminación, es decir, a quienes no están en alguno de estos supuestos que leíamos en esta otra diapositiva, que es justamente la definición de la discriminación. Entonces, todas las personas hoy tendríamos como un imaginario colectivo
como una meta social de todos y todas, pues que ninguna persona pudiera sufrir discriminación. Y entonces, durante muchos años, estas sentencias de las cortes internacionales, el propio precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestro máximo tribunal en México, nos obliga hoy a pensar pues en estas tres palabras, que es igualdad, equidad y justicia, que tienen que ver con el alcance justamente del derecho a la igualdad. Y la igualdad entonces supone que todos nos beneficiemos del mismo apoyo, como en la primera imagen. Están tres personas de diferente estatura, evidentemente uno de ellos es un niño que tiene un short amarillo y que pues la barda impide que él vea el partido de fútbol que está sucediendo del otro lado de la barda. El trato igualitario supondría pues que todos tenemos un banquito de forma igual, que no toma en cuenta las características de ser hombre o de ser mujer o de ser un niño, niña o adolescente. Ese sería como un trato igualitario desde la perspectiva justamente de el mismo trato a todos. Sin embargo, estas profundas desigualdades, estas brechas históricas, hoy supone también hacer uso, tomar de la mano a la equidad. Muchas veces vemos que se trata a la igualdad y a la equidad como si fueran sinónimos, no lo son. La igualdad es el derecho, la equidad es una herramienta que hoy nos ayuda para la política pública, por ejemplo, para tomar las características de cada una de las personas, de cada grupo social, y entonces obtener un apoyo diferenciado que me pueda ayudar a acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Entonces, la equidad sería, pues, distribuir estos banquitos de forma equitativa que nos permita a las tres personas, pues, acceder a mirar, en este caso del ejemplo, el partido de fútbol que se lleva a cabo detrás de esa barda. Sin embargo, hoy, la igualdad como meta social, que sería el tema de la justicia, pues habla justamente de abordar cuáles son las causas estructurales, las causas sustantivas, que dice la ley que nos permite estar en desigual condición frente a ella, pero que dice también la política pública que no me permite encontrar el camino a la igualdad de trato y de oportunidad. Entonces, la justicia supondría eliminar pues estas causas estructurales que proporcionan inequidad a las personas y entonces eliminar lo que se llama hoy estas barreras sistémicas, estas barreras que impiden el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas. Y entonces, bueno, la barda desaparece y obviamente está pues una reja que permite que todos y todas podamos observar el partido que está del otro lado. Y aquí empezamos a ver algunos tips que podemos hacer en el aula frente a la diversidad, que podemos hacer en el aula frente a estos grupos sociales que históricamente han estado en condiciones de inequidad. Y tenemos tres medidas que podemos hacer uso. Las medidas de nivelación, que son estas medidas que necesitamos de manera permanente, es decir, estos ajustes para accesibilidad física, cuando hablamos de personas mayores, de personas que tienen alguna discapacidad, la adaptación de los puestos de trabajo de acuerdo a la cultura, a la discapacidad, a la edad de las personas, la interpretación de lengua de señas mexicanas o de lenguas indígenas. Recordemos que México es uno de los estados del continente con mayor diversidad en cuanto a lenguas indígenas, la accesibilidad del entorno social, cómo podemos hacer que todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones y obviamente la derogación de disposiciones normativas que a veces por ser ambiguas convierten la práctica en discriminación. Hay también ciertas medidas de inclusión, que es justamente el ámbito que nos toca hoy en esta sesión, hablar de esta educación para la igualdad y la diversidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación en las políticas públicas, no solo como un eje que atraviese, sino el enfoque de derechos, la perspectiva de género,
el enfoque interseccional con que hoy abordamos no solo el tema del derecho a la igualdad, sino los derechos humanos en general, y evidentemente políticas firmes contra la homofobia, la xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo, que tiene mucho que ver en nuestra relación con niños, niñas y adolescentes, y evidentemente sensibilización y capacitación no solo hoy para el servicio público, sino para todas aquellas personas que estamos en contacto con grupos sociales que han sido históricamente discriminados. Y bueno, evidentemente las acciones afirmativas, aquellas acciones de carácter temporal que permiten el acceso en igualdad de condiciones, que suponen una medida de formación para ir erradicando justamente estas barreras sistémicas, estas barreras estructurales que impiden, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, acceder en igualdad de condiciones a la educación, a la salud, al trabajo. Hoy todavía la ENADIS 2017, esta encuesta nacional sobre la discriminación que realizó hace muy poco el INEGI, CONAPRED y algunas otras dependencias de gobierno, nos ponen sobre la mesa la necesidad de construir todavía muchas acciones afirmativas que rompan justamente con la discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, si lo analizamos desde esta perspectiva, no solo desde el alcance al derecho a la igualdad, sino el alcance del derecho a la no discriminación y con la mira de la meta de la justicia social enfrente, pues el derecho a la igualdad implica que el derecho a la no discriminación, que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de las diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. ¿Y cuáles son justamente esas brechas? Pues hoy Hilda hace un momento hablaba, el maestro Carlos Valle, hablaban de esta etapa post pandemia, esta etapa que nos obligó a volver a los hogares, enfrentar el mundo desde lo virtual y que puso sobre la mesa algo que el movimiento de mujeres desde hace muchos años venía construyendo, el tema de las dobles y triples jornadas que hoy evidentemente se hicieron mucho más latentes, el tener a niños y niñas en casa, el tener que apoyar el tema de la educación que se volvió a distancia y en línea en muy poco tiempo y que hizo evidente que las mujeres tenemos pues hoy un camino mucho más complejo cuando hablamos de una jornada laboral, de esta falta de políticas de conciliación entre la vida laboral, la vida personal, la vida familiar y que hoy todavía hombres y mujeres pues tenemos estas brechas históricas en cuanto a los obstáculos en el acceso a los derechos humanos. La Corte Interamericana, la ONU, algunos de los comités que revisan estos tratados que tienen que ver con el derecho a la igualdad y con la no discriminación, hablan mucho de las tres dimensiones del derecho a la igualdad. Una, primero, es un valor que reconoce que las personas somos diversas y que lo que se quiere impedir es que estas diversidades pesen como un factor de desigualdad. Ya veíamos estas características hoy, estas cualidades hoy que tenemos que empezar a erradicar y que tienen que ver pues con el origen. México en esta encuesta nacional puso sobre la mesa tres grandes líneas que favorecen la desigualdad: la raza, el color de piel, la clase social y evidentemente el género. Entonces, raza, color de piel como un factor que hoy incluso las valoraciones cualitativas que se hacen de la ENADIS desde el Colegio de México nos hablan de la imperiosa necesidad de erradicar la discriminación en este país que impide que pues las personas salgan incluso de estos aros de pobreza en donde tiene que ver justamente con el tema de color de piel, con el tema de la raza, con el tema de la clase social y evidentemente con el tema del género. Entonces, la igualdad es un valor que reconoce la diversidad de las personas
y que quiere impedir justamente que esa diferencia pese como factor. Pero también es un término normativo, es decir, hoy en México hay una legislación que nos obliga a empezar a mirarnos desde la perspectiva de la igualdad, desde la perspectiva del reconocimiento de la diferencia, pero la obligación del trato respetuoso y de la igualdad de oportunidades. Cuando esto no se cumple, hoy la ley también nos dice que es necesario sancionar. Entonces es un valor, pero también es una norma. Y esta diferencia también es un término descriptivo, es decir, la identidad de cada persona está dada. Yo me llamo Olga Hernández, perdón, yo me llamo Olga Hernández, nací en San Luis Potosí, es decir, soy de provincia, y aún en provincia, en el estado de San Luis Potosí, soy de la ciudad capital. Eso me hace pensar de forma diferente a quienes son de San Luis Potosí, pero que son de la región Huasteca o de la región del Altiplano. Yo tengo 56 años, es decir, estoy casi a punto de llegar a la edad de ser persona mayor. En el ámbito, perdón, internacional, las personas mayores se consideran los 60 años. Entonces, hoy mi perspectiva está a punto de cambiar, voy a convertirme en una persona mayor. Tuve acceso a la educación, tengo acceso a una vivienda y además construí una identidad a partir de quién soy, de esta Olga que nació en una familia determinada, que fue a una escuela determinada, que vive en un contexto determinado y que me hizo construir, además de lo que ya me fue dado, a la persona que soy. Entonces la diferencia describe quién soy, esta identidad de cada una de las personas, estas diferencias que yo hoy puedo tener con cualquiera de las otras mujeres que estemos hoy en esta aula. Si pudiéramos hablar todas y cada una de las mujeres y todos y cada uno de los hombres que estamos en el aula, si pudiéramos hacer estas definiciones de quién somos, veríamos que no hay una sola persona que sea idéntica a la otra en esta aula. Entonces, esta diferencia que tiene que ver con esta identidad que me da el lugar donde nací, el sexo que me fue asignado al nacer, mis diferencias biológicas y hormonales, el año en que nací, el lugar en que nací, el número de hermanos que pueda tener en una familia, el acceso a los derechos humanos, va construyendo a esta Olga Hernández Ávila que hoy soy y que me hace ser diferente de todas y cada una de las personas que están aquí. Y entonces, por lo tanto, la diferencia debe ser tutelada, es decir, debe ser protegida. El Estado tiene que poner todo lo que pueda para tutelar mi derecho a esa identidad, a esa persona que soy yo. Debo ser respetada y debo ser garantizada, obviamente, en obsequio al principio de igualdad, que ya entendimos además que es un valor, pero que además es una norma, es decir, es un derecho que implica no solo actitudes en las personas, sino también normativa del Estado que tutele, proteja y obliga a las personas a respetar y a garantizar en principio de igualdad que yo pueda ser igual al resto, pero diferente. Es decir, hoy igualdad y diferencia, pues no son términos contrapuestos. Yo soy Olga Hernández, soy esa mujer de San Luis Potosí, soy esa mujer que está a punto de ser una persona mayor en 4 años, en 3 años y medio, y tengo derecho a que me sea reconocida esta identidad personal en condiciones de igualdad, pero tutelada también esa diferencia. Es decir, que las personas somos iguales porque todas somos diferentes. La Corte Interamericana esta frase la ha colocado en todas las sentencias que ha podido tener a su alcance para poder desarrollar el derecho a la igualdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy tutela justamente que las personas somos iguales porque todas somos diferentes y entonces
cuando hablamos de diversidad en el aula, pues justamente estamos hablando de muchas personas que van a estar en un espacio físico o virtual y que cada una tiene una identidad dada, pero tiene también una enorme diferencia con respecto a las otras personas. La globalización hace ya muchos años nos hizo cada vez más frecuente, pues encontrar hoy una gran diversidad en esta aula, perdón. En primer lugar, quizá lo primero que pusimos sobre la mesa tenía que ver con esta diversidad étnica, con esta diversidad de culturas. Los seres humanos somos seres en movilidad desde la historia de el primer ser humano en el mundo. Entonces, la movilidad, México es un país con una enorme movilidad interna y externa. Las diferencias geográficas, obviamente la perspectiva de género y el tema de las religiones pusieron hace algunos años el tema de la diversidad justamente como uno de los motivos para empezar a trabajar el derecho de la igualdad. Esta globalización nos impuso también características particulares en el aula, características particulares en las comunidades, en las sociedades, y entonces el dinamismo de las sociedades fue mucho más manifiesto y esta diversidad se fue involucrando en todo este movimiento social que tenemos en los últimos años con esta historia de los derechos humanos modernos. En el ámbito educativo, pues obviamente hoy es cada vez más prioritario eliminar estas barreras que enfrentan las personas alumnas para acceder al aprendizaje y para poder participar de forma activa en estos procesos de formación en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir diversidad en el aula? Hoy nos toca hablar de la diversidad sexual, pero ¿qué es diversidad? Pues es estas diferencias que tenemos presentes en todos los aspectos de nuestra vida, que genera acuerdos, obviamente, pero que parece ser que esta diversidad sexual hoy genera también muchos desacuerdos. Representa quizá uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad cuando pues deberíamos de cambiar esta perspectiva. Les decía en un primer término la diversidad étnica y cultural. Hoy el tema de la diversidad sexual pues implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. En primer lugar, cuando hablamos de diversidad hace algunos años pusimos sobre la mesa la necesidad de comprender 1994, el 1 de enero, los zapatistas en Chiapas lanzaron un ya basta a este Estado que no voltea a ver, que no observa que en este país pues hay 62 pueblos originarios que están vivos, que no son esos pueblos que solemos visitar en nuestras vacaciones, en lo que llamamos las ruinas, en estas zonas arqueológicas, ¿no? Que hoy tenemos una diversidad lingüística. Imagínense la riqueza de 62 pueblos originarios, aunque tenemos 5 lenguas que ya han sido extintas y 25 millones de personas en este país tienen como origen alguno de estos 62 pueblos originarios que nos dan cultura y que nos dan raíz y que nos dan diversidad en este país. En 1994 pusieron sobre la mesa la necesidad de voltear a ver esta diversidad étnica y cultural, no solo la riqueza del propio mestizaje, sino la riqueza de estos 62 pueblos. Y apenas en 2020, la encuesta del INEGI nos dice, antes no se contaban, que cerca de 2,5 millones de personas en México tienen un origen afromexicano que hoy están reconocidas en la Constitución y que, imagínense, representan el 2% de la población total, que no son pueblos indígenas, que no son tampoco un pueblo mestizo, sino que tienen una cultura y una historia que hoy debemos de reivindicar y debemos de reconocer también en el aula. Y luego está el tema de la movilidad en este país y vean nada más las cifras. Se calcula que alrededor de 150,000 personas inmigrantes llegaron a vivir en el 2020, que es la encuesta, son las cifras que tenemos hoy en día, y que estos son
justamente los estados que mayor reciben. Habemos otros estados como San Luis Potosí, que somos tránsito, pero Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas son los primeros 5 estados que reciben a inmigrantes que van quedándose a vivir en estos estados. Entonces hoy no es solamente los pueblos indígenas, no es solamente los pueblos afromexicanos, sino una serie de inmigrantes de muchos otros países que pasan o permanecen en México durante su vida entera a partir de hace algunos años y que se ha incrementado y que se incrementa cada año. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad sexual? Pues esta diversidad sexual hace referencia, imagínense nada más, a la posibilidad que tiene una persona de vivir no solo una orientación sexual, sino una identidad y una expresión de manera libre y responsable de tu propia personalidad, de tu propio ser humano. Entonces, la diversidad sexual hoy tiene amplias connotaciones. Vamos a empezar a hablar un poquito qué es esto de la orientación sexual antes de que nos vayamos a un receso en unos minutos. ¿Qué es la orientación sexual? Pues se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al tuyo o al mismo género o a más de un género, así como a relaciones íntimas y o sexuales con estas personas. Es un concepto que crea un espacio para la autoidentificación y vamos a empezar a ver este tema de la autoidentificación. Hoy es un derecho humano, hoy las personas tenemos el derecho humano a autoidentificarnos. Está en una de las convenciones más antiguas de la OIT, el convenio 169, cuando hablaba de que las personas de origen indígena tenían el derecho a la autoadscripción, es decir, que las personas no necesitaban que alguien más las caracterizara o las identificara como miembros de un pueblo indígena, de un pueblo originario, sino que las personas pueden autoadscribirse a esa membresía, a ese pueblo originario o indígena. Entonces, la autoidentificación es hoy uno de los derechos humanos más importantes, no está en ningún tratado internacional, sin embargo está pues en la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana y hoy en los precedentes de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta autoidentificación tiene que ver con esta construcción de identidad y es esto que me ayuda a definir cuál es esta orientación sexual que yo tengo. No es ni una enfermedad, ni es una elección personal, es a mí me puede gustar o puedo sentir atracción emocional o afectiva y o sexual por una persona del sexo opuesto, es decir, yo soy mujer, por una persona del sexo opuesto, es decir, un hombre, o por una persona del mismo sexo. Entonces, esta orientación sexual es esta atracción que yo siento. ¿Quién me atrae? ¿Qué sexo me atrae? ¿En dónde encuentro que mis afectos y mis deseos se colocan? Todas las personas tenemos una orientación sexual. Solemos pensar, como está mucho más normalizado el tema de la heterosexualidad, es decir, yo, si soy heterosexual, no tengo que estar ni justificando por qué soy, está aceptado que yo, Olga, sea mujer y tenga atracción emocional por un hombre. Entonces, no necesito estar explicando por qué tengo esta orientación. Incluso muchas personas dicen, no, las orientaciones sexuales son para las personas homosexuales, por ejemplo. No, la orientación sexual es de todas las personas. Todas las personas tenemos una orientación, la cual, les decía al principio, es inherente a la identidad de la persona, está dada. ¿Qué es lo que me atrae? Yo no puedo definir qué me atrae, no puedo incluso decir que me atraiga una persona con estas características. Es algo inherente a la identidad, a mi propia identidad, a esta identidad que estuvo dada.
Algunas de las orientaciones sexuales pues son justamente el tema de la homosexualidad, el tema de la heterosexualidad y el tema de las personas, de las mujeres lesbianas. Entonces, la homosexualidad hace referencia a esta atracción emocional por personas de un mismo género, a las relaciones íntimas y sexuales con estas personas, y los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con esta acepción. La persona heterosexual son mujeres que sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres, y hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídos por mujeres. Es quizá la orientación más normalizada, es decir, con la que no tenemos ningún problema. Sin embargo, la homosexualidad y las personas, mujeres que son lesbianas, tienen esta orientación dada, inherente a la propia persona humana. Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales, nos estamos refiriendo a la atracción que podamos sentir por una persona, ya sea del mismo sexo o por una persona del sexo opuesto. Y entonces entramos a la definición de qué sexo. La Corte Interamericana tuvo hace algunos años, 3 para ser exactos, a una petición del Estado costarricense, la oportunidad de poner una definición y un concepto a estas palabras. Estoy tomando la opinión 2417 de la Corte Interamericana, es el glosario justamente hoy usado en el continente americano, es lo que dice la Corte Interamericana, y entonces encontramos que el sexo justamente son estas diferencias biológicas entre hombre y mujer, sus características fisiológicas, la suma de sus características biológicas que definen el espectro de las personas como hombres y mujeres, y que en este término se establecen subdivisiones entre hombres y mujeres, pero que no reconoce en sentido estricto el término sexo, la presencia de categorías que no entran dentro del binario mujer y hombre. Es decir, son estas características que únicamente podemos distinguir entre hombres y mujeres. Bueno, entonces hacíamos esta diferencia entre lo que hoy implica el tema sexo, que son estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, estas características genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas, y entramos al tema del género. ¿Qué quiere decir género? Pues es las identidades, las funciones y los atributos construidos de forma social. Es decir, es un constructo social sobre el deber ser de los hombres y las mujeres, es decir, cómo la sociedad, a través de la historia de los últimos años en que hablamos hoy del tema género, pues vamos identificando estas cualidades, estos atributos que se construyen a partir de lo que la sociedad espera que sea el comportamiento de un hombre y el comportamiento de una mujer, y que se atribuye justamente a partir de diferencias biológicas, pero que no tienen ningún sustento científico. Es decir, atributos como los hombres son fuertes, las mujeres son débiles, las mujeres son maternales, los hombres son más racionales, las mujeres son sensibles, los hombres son insensibles. Es decir, estas características que no tienen ningún razonamiento científico, pero que sin embargo, incluso a quienes estamos en este proceso de deconstrucción justamente de estos atributos construidos, pues a veces todavía incurrimos en estos estereotipos y en estos roles que se han ido generando a través de los años por esta sociedad que identifica justamente estos atributos. Entonces, el sexo son nuestras características físicas, biológicas, y el género es un constructo social que tiene que ver con las cualidades o los atributos construidos entre uno y otra.
¿Por qué está relacionado con el sexo asignado al nacer? Pues porque esta idea del sexo asignado al nacer trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. Se dice que la asignación del sexo no es un hecho biológico innato, sino más bien que se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales de una persona. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Entonces, ¿qué es esto del sistema binario mujer-hombre? Bueno, pues es un modelo social, cultural dominante en esta cultura occidental en la que estamos insertas, que considera que el género y el sexo abarcan dos, y solo dos categorías rígidas, a saber, masculino-hombre, femenino-mujer. Este sistema o modelo excluye a muchas personas que no se enmarcan dentro de las dos categorías, como son las personas trans o las personas intersex. Entonces, si únicamente asociamos el sexo asignado al nacer a partir de la percepción que tenemos sobre los genitales, entonces excluimos a muchas personas como las personas trans o las personas intersex que no caben en este modelo rígido, en este modelo que excluye a aquellas otras personas que tienen una percepción distinta sobre la genitalidad en las personas. ¿Qué es la intersexualidad? Entonces, pues son todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de una persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, con órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como ninguna de esas dos cosas. La condición de intersexualidad no tiene que ver con la orientación sexual, no es una atracción ni emocional, ni física, ni sexual con una persona de cualquier sexo o de cualquier género, sino tiene que ver con la construcción de la identidad que las personas vamos teniendo. Entonces, no tiene que ver la intersexualidad con una persona lesbiana o con una persona homosexual, sino tiene que ver con la identidad de género que las personas construimos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es identidad de género entonces? Pues es una vivencia interna, es individual, que cada persona siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar o no con la historia de la persona, la modificación de la apariencia únicamente o por medios quirúrgicos, incluso la modificación de funciones corporales, siempre que la misma sea libremente escogida. Muchas de las personas intersex, durante la historia de la humanidad, en el momento de nacer, cuando esta percepción sobre sus genitales correspondía a ambos sexos, a hombre y mujer, pues era el médico quien definía que ese bebé que pues cuando somos bebés, si todos estuviéramos vestidos de blanco y nadie pudiera percibir nuestros genitales, nadie puede identificar si somos hombres o mujeres, pues caía en el médico la definición de quién iba a ser esa persona, si esa persona iba a ser hombre o iba a ser mujer, y entonces no se daba a la persona la libertad de elegir este nuevo derecho que les decía, de elegir quiénes somos, qué identidad construimos, qué personas somos y cuál es mi plan de vida. Entonces, las personas hoy tienen el derecho a elegir esta identidad de género, es decir, esta vivencia interna, esta vivencia individual que a mí, Olga Hernández, me hace sentir que soy una mujer y que, bueno, corresponde o no con este sexo percibido cuando yo nací, que fue asignado
como una mujer. Entonces, hoy el tema de la identidad de género, les decía hace ratito, es un concepto amplio que genera y crea justamente el piso, el espacio, para que las personas nos autoidentifiquemos. Yo, esta persona que soy yo, tiene una vivencia interna e individual que me hace identificarme con una mujer y que corresponde con el sexo que se me fue asignado cuando en el momento en el que nací, con esta percepción de los genitales que tiene mi cuerpo, y entonces construyo también una identidad y una expresión de género que tiene que ver pues con esta vivencia propia e interna, y que además esta identidad que está dada ya en mi persona me hace en mi caso pues ser heterosexual y sentir una identidad de género como mujer y una orientación sexual como heterosexual que pues corresponde con esta atracción física, emocional y sexual que siento por personas del sexo contrario al mío, es decir, por hombres. Entonces, mi orientación sexual, recordemos, es esta atracción que yo siento por una persona, y mi identidad es esta vivencia interna, esta vivencia individual que yo siento, que fui construyendo a lo largo de los años y que hoy hace de mí esta persona que soy, y que fue generada a partir del respeto de ese espacio que me dio autoidentificación como tal. Obviamente, la vivencia que tenemos las personas que tenemos una identidad de género que corresponde con el sexo asignado, que vivimos muchísimo menos discriminación que una persona que tiene una identidad de género distinta a esta percepción, a esta asignación del sexo en el momento de su nacimiento, pues obviamente construimos esta identidad, nos movemos en este espacio de la autoidentificación con mucho mayor libertad. Esta identidad de género que tengo yo como mujer, que corresponde con el sexo asignado en mi nacimiento, pues hace también que mi expresión de género pues sea la de una mujer, es decir, esta manifestación externa de mi persona, mi aspecto físico, mi modo de vestir, el peinado, la utilización de artículos cosméticos, incluso la forma en que me muevo, la forma en que hablo, patrones de comportamiento personal, eh, interacción social, patrones de comportamiento social, nombres o referencias personales, entre otros, corresponde con esa identidad de género que fue dada y que tengo construida. La expresión de género en una persona puede o no corresponder con la identidad de género autopercibida, es decir, yo podría ser mujer, tener esa vivencia de mujer, construir una identidad como mujer, pero tener una expresión que no corresponda con lo femenino. Entonces, la expresión de género no es igual a identidad. Mi expresión puede ser distinta, puedo no vivir, puedo no tener un aspecto físico, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de moverme, una forma de ser que no corresponda con mi propia identidad de género. Entonces, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género pueden incluso no ser compatibles. Puedo ser lesbiana, puedo tener una identidad como mujer, pero puedo tener una expresión de género que no corresponda con esa propia identidad, es decir, puedo no ser femenina. Entonces, estas construcciones que vamos haciendo sociales, pues tienen que ver justamente con esta identidad que vamos construyendo en nuestras vidas. Entonces, identidad de género, expresión de género, y entonces con eso entramos a estas categorías no binarias, a esta forma no binaria de entender el sexo hombre-mujer, y qué quiere decir entonces transgénero o persona trans.
cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentra asociada con el sexo asignado al nacer, pues es que las personas trans construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervención quirúrgica. Es decir, las personas transgénero pueden nunca tener una intervención quirúrgica, pueden no hacer esta modificación de su cuerpo ni de sus hormonas, sino simplemente es un término sombrilla que se utiliza para describir muchas diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer de una persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Recordemos que género es este constructo social. Una persona trans puede identificarse con conceptos hombre, mujer trans, persona no binaria, es decir, que no encaja en esta forma binaria de percibir a las personas hombre o mujer, o bien con otros términos como hijra, tercer género, bioespiritual, transvesti, fafaini, queer, transpinoi, mushe. Este término es nuestro, es mexicano. En el istmo de Tehuantepec, los mushes son históricamente reconocidos, Guaria y Meti. La identidad de género es un concepto diferente, recordemos siempre a la orientación sexual. Entonces, una persona trans es una persona que puede vivir con una identidad de género distinta a el sexo asignado en el momento de su nacimiento. Las personas trans se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se les asigna a su sexo biológico y optan a veces por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar su apariencia física y biológica. Entonces, las personas transgénero pueden nunca llegar a la modificación de sus cuerpos, sino vivir una identidad de género distinta. Las personas transexuales sí llegan a modificar mediante una intervención quirúrgica, hormonal o ambas, adecuar su apariencia física y biológica a esta realidad psíquica, espiritual y social. Y por último, las personas transvesti, que en términos generales son aquellas que manifiestan una expresión de género, ya sea permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes del género opuesto, que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Esto puede incluir la modificación o no de su cuerpo. Entonces, las personas transvestis son aquellas que manifiestan solamente una expresión de género, ¿se acuerdan? Identidad es la vivencia personal interna, la expresión es la forma en que expreso la identidad que yo desee y que puede corresponder o no justamente con la identidad dada de la persona. ¿Qué nos toca entonces frente a estas nuevas realidades, frente a estas nuevas identidades de género, frente a estas nuevas expresiones de género? Vimos algunas de las acepciones importantes, nos faltó todavía las personas pansexuales, las personas asexuales, que viven de formas diferenciadas sus orientaciones sexuales. ¿Qué nos toca como docentes? Primero que nada, trabajar en deconstruir nuestros propios prejuicios y estereotipos. No puedo llegar al aula a vivir diversidad e inclusión si hay prejuicios dentro de mí. Entonces, la deconstrucción de estos prejuicios, de estos estereotipos, la información, el creer que los derechos humanos es para todos y todas, creer en la universalidad de los derechos, creer en el derecho a la igualdad de todos y todas, nos va a ayudar muchísimo para deconstruir justamente pues estos prejuicios y estereotipos que ponemos sobre la mesa. Hace muy poquito tiempo, incluso alguien me dijo,
y lo pongo como ejemplo de que no ha deconstruido estos prejuicios, dijo, no, yo siempre trato a las personas como personas, si se quieren sentir sillas o cosas, pues yo respeto eso. De fondo hay un enorme prejuicio cuando ubicamos estas nuevas realidades desde una perspectiva de burla, como de escarnio de estas nuevas identidades y de estas nuevas construcciones que debemos hoy tratar de hacerlas desde el aula. Hoy hay que tratar que el diseño pedagógico y metodológico, incluida la currícula oculta, que quizás sea la más importante, la elaboremos desde este principio de igualdad. Y les puse aquí un vínculo que tiene que ver con un documento que nos proporciona muchísima información sobre cómo empezar a trabajar la educación en el aula, cómo empezar, encontramos incluso hasta dinámicas y ejercicios importantes para empezar a construir en las aulas a nivel secundaria y preparatoria el tema de la diversidad y que bueno, espero que Hilda les pueda compartir. Trabajar obviamente la igualdad no solo en cuanto a los dos géneros reconocidos como hombre o mujer, es decir, no únicamente desde la perspectiva de la orientación sexual, sino a partir de las identidades hoy de género. Introducir una perspectiva basada en diversidad, en inclusión, en las diversas y diferentes necesidades e incluso en las diferentes y diversas sentimientos que se generan en el aula. De educar desde esta perspectiva como una forma de buscar una mirada crítica pues a estas normas establecidas socialmente que generalmente están sustentadas en la exclusión de las diferencias. Entonces hoy aportar desde la docencia la mirada crítica a las normas establecidas socialmente, empezar a trabajar la diversidad y la inclusión hace que interioricemos que la diferencia es habitual, que nos enriquece y que conseguirá que tratemos pues al alumnado de forma diferenciada, pero igualitaria y equitativa. Crear espacio de seguridad y confianza. Quizá sea el más grande consejo que podamos recibir quienes nos dedicamos a la educación. Es decir, que las personas que están en mi aula puedan expresarse de forma libre, sin temor a rectificaciones, a juicios, burlas, tanto individual como grupal, ir avanzando hacia una educación en la que la mirada social no se aboque a señalar a toda persona cuya orientación afectivo-sexual o estas identidades o expresiones de género diversas no se adapten a las normas establecidas. No hay normas establecidas, lo que vale son las personas. Velar, obviamente, por poseer una preparación suficiente para dar respuestas de forma inclusiva. El lenguaje es importantísimo. La visión de la equidad y de la igualdad, el principio de igualdad para todas aquellas preguntas que nos puedan plantear, conseguir aulas seguras en las que las personas se sientan reconocidas e incluidas. Obviamente la perspectiva de diversidad, el enfoque de igualdad, la perspectiva de género, el enfoque de derechos, nos da esta oportunidad de crecer como personas y obviamente como profesionales. Y bueno, construir y colaborar en un mundo en el que quepamos todas las personas, con todas nuestras diferencias. No verlo únicamente como una materia de formación social, sino que sea un eje transversal, visibilizar estas realidades, estas diversas identidades de género, no centrarnos únicamente en las personas cis y heterosexuales, lo que está ya normalizado. Hay que huir de la división sexual y de los cuerpos sexuados, ver a las personas, reconocerlas con su nombre, evitar actividades diferenciadas conforme a normas binarias, de un lado hombre, de otro lado mujeres. Podemos clasificarnos de muchas formas, pero evitar estas actividades van construyendo que normalicemos que el mundo no es binario, que hoy hay múltiples identidades y expresiones de género y que el lenguaje inclusivo nos hace, somos lo que decimos. Entonces,
utilizar un lenguaje inclusivo en el que todas las personas se sientan representadas es importantísimo. Y quiero terminar, si aún tenemos tiempo, con un videíto que quiero que me ayude Soraima a pasar y que habla justamente de lo diversas que somos las personas. Y con esto pues pasamos a sus preguntas y para poder, en la medida de lo posible, dar respuestas. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Pues muchísimas gracias. Querida Olga, muchísimas gracias por estas 2 horas de trabajo intenso por parte de tu magnífica ponencia, pero además la forma tan concreta, clara y ágil y dinámica con la que respondiste todas las preguntas. Se quedaron muchísimas más en el tintero. Creo que despertaste el gusanito de querer saber más, ¿no? Y destapaste también esta parte de que hay muchas problemáticas que no se han abordado en las escuelas y que tienen que ver, que giran en torno al tema de la diversidad sexual. Entonces, pues estamos a sus órdenes en la Universidad Iberoamericana, Dirección de Educación Continua. Tenemos magníficas y magníficos expertos en temas de género y en temas de diversidad. Bueno, pues para llevarles estos servicios educativos también de manera particular a sus escuelas. Querida Olga, pues felicitarte y agradecerte. Y de verdad, qué gusto nuevamente compartir cabina contigo. Esperamos muchísimas gracias, querida Hilda, y muchas gracias a todos y todas y todes que están hoy aquí. Y bueno, muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por estos espacios de construcción, porque en estos espacios es justamente donde se construye la diversidad en el aula. Muchas gracias. Querida Olga, descansa. Buenas noches todas, todos y todes. Igualmente, nos vemos pronto.